Ahora sí escuchamos a nuestro querido Ariel Rivícola. Yo no creo que me haga falta el micrófono, no estoy acostumbrado. Es bastante fuerte. Yo no tengo preparado ningún discurso, pero sí quiero hacer un llamado de atención a un punto que para mí es neurálgico, y es convertir la sociedad civil en un nuevo blanco de disuasión de los regímenes comunistas. En estos momentos existe dentro de Cuba una disidencia, dijéramos otra fase de la disidencia. Claro que hay muchos derechos para disentir, hay una razón esencial para disentir, que es lo que unos no quieren reconocer como comunismo y otros como dictadura. Para nosotros los cubanos todo es lo mismo y lo sabemos perfectamente. Es una ideología enfermiza que no nació con Fidel Castro, que la asumió Fidel Castro como psicópata para mantener y subyugar los derechos de una sociedad civil. En estos momentos la sociedad civil cubana, que es la única autora de las expresiones de libertad de Cuba, no es ninguna organización opositora, no ha sido ningún movimiento. Por tanto, que tú, Alexander, no recuerdes el nombre de las organizaciones, no le veo delito alguno, ni tan siquiera desmemoria, porque no son las organizaciones las que han demostrado, no son los opositores, las personalidades, ni sus organizaciones, que son disímiles en una isla tan pequeña y con apenas unos 11 millones de habitantes, los que han cambiado el curso del país, el curso más que del país, de esa sociedad civil. Ha sido justamente el pueblo cuando readquirió por sí mismo, porque fueron tantas las violaciones, fueron tantas las vejaciones, fueron tantos el quitarle al pueblo que le quitaron hasta el miedo, y comenzó a reorganizarse. Esa reorganización en sociedad civil en estos momentos es el blanco justo de parte de la disidencia que supuestamente quiere la libertad de Cuba, es el blanco justo de los gobiernos europeos que tratan de alguna manera hacer valer intereses propios, porque detrás de todo esto lo que hay básicamente son intereses personales, son intereses económicos, y es seguir adorando al dueño de este mundo, que no son lamentablemente los derechos humanos que se conmemoraron ayer, sino es el dinero. Todos necesitamos el dinero, todos queremos dinero, no es malo tener dinero, pero lo que sí es malo es usar los derechos de una sociedad civil para, en función de eso, llegar a una negociación con el criminal. Llegar a una negociación, porque el criminal no solo es el gobierno de los Castro Canel, de los cacas. No solo son los cacas los que son criminales. Criminales son todas las compañías hoteleras, muchas de ellas españolas, que han ejercido esa expresión de poder de conjunto con los cacas, porque ellos sin dinero no pueden lograr someter al pueblo. Como bien tú decías, yo oigo expresiones de personas aparentemente muy valientes que llaman a las armas. No podemos correr a las armas, porque ni tenemos el dinero ni tenemos las armas, pero además tampoco tenemos esos tan abundantes para salir como salieron en una gesta independentista, porque la mayoría de las personas lo que desean es salir huyendo de ese país, muy pocas de regresar efectivamente. Y fíjate si es así, que en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez ha mandado a una secretaria de Estado, justamente Pilar Cancela, si mal no recuerdo, Cancela, la ha mandado a Cuba para buscar los votos de todos los cubanos españoles en el archipiélago para volver a refrendar el presupuesto de este gobierno, que simplemente, como cualquier otro gobierno de corte socialista, busca el enriquecimiento a partir de esa plusvalía que generan los demás, y que los capitalistas son los que condenan a ese pueblo, a ese proletariado, para generar ese dinero. Al final y al cabo es todo redundante en manejar la situación de esa sociedad civil, y por eso hay muchas expresiones intelectuales de la sociedad civil cubana que, con un lenguaje adecuado, con un lenguaje bonito, con un lenguaje culto, tratan de explicar a estos políticos europeos, porque sin lugar a dudas hay ganancias en los políticos europeos, porque hay resoluciones votadas en contra del sistema cubano por reprimir, por abusar, por explotar, por ejemplo, desde el sector médico hasta la población civil. Pero cuando salen estas expresiones de la sociedad civil para tratar de convencer a gobiernos europeos de que lo que se debe de llegar es una negociación, claro, porque como se negoció
la independencia de Sudáfrica con una negociación, porque si no, claro que no fue ninguna negociación. La negociación fue parar el negocio. Claro. Se acabó el dinero, se acabó la dictadura. Y así fue la historia y así ha sido siempre. Esas negociaciones, lo único que han llegado es a pactos, por ejemplo, a pactos que no han sido nunca pactos de nada. Por ejemplo, lo vemos aquí en España, luego de una tremenda guerra civil y un pacto entre los criminales de un bando y los criminales de otro. Yo estoy en un punto desideologizado. Para mí no me interesa ahora en este mismo momento posicionarme. Para mí lo que me importa es posicionarme dentro de lo que yo soy. ¿Y qué es lo que yo soy? Sociedad civil. Soy uno más y el cambio está en mí, como está en ti y como está en todos los cubanos, los de adentro y los de afuera. En el momento en que comprendamos que es nuestra voz la que puede hacer cambiar un político. En el momento en que empecemos a nominar a personas que nos van a representar, son esas personas que van a negociar. ¿Por qué son esas personas que van a negociar? Muy sencillo, señores, porque estas personas también tienen un estándar de vida, también tienen intereses de vivir ricos, de mantener su estatus, ese status quo que es la libertad de Cuba, pero me muevo entre el mundo intelectual, hablo, hago lobby, esto y lo otro, y sigo yo viviendo, y sigo yo manteniéndome, y sigo yo hablando por los cubanos, a los que nunca te pidieron que hablaras por ellos. Entonces, esa sociedad civil en este momento es ese blanco. Esa sociedad civil que no puede ir a hablar, y que muchos de ustedes no sabrán, pero tienen su derecho. Todos los residentes en Europa, todas las personas que han adquirido una nacionalidad en Europa tienen el derecho a pedir una palabra en el Parlamento Europeo y hablar. No tenemos ningún embajador allí, ni hay nadie que sea el acreditado en un lugar. Todos ustedes tienen voz para ir allí a hablar, para quizás no gastarse el dinero en irse en un viaje al sur de Italia o ir a Cuba para que abusen, para que se rían de ustedes en un aeropuerto, pero pueden ir allí y contar la realidad. Otros no lo podemos hacer, ya sea por no tener la residencia o por no tener un estatus de legalidad aquí. Pero ustedes ciudadanos residentes y europeos tienen todo el derecho para poderlo hacer, tienen toda esa fuerza para poderla hacer. Y no hablar, y se los digo de verdad de corazón, no en nombre de esas organizaciones rimbombantes y todo. Eso no ha cambiado el curso de ningún país. Lo que cambia el curso de un país es su sociedad civil. Es cuando el pueblo se apropia de sus derechos, de sus garantías y decide hacerlas valer. Y ahí es donde está lo que puede cambiar a ese político europeo. Ni tú ni yo vamos a cambiar el orden de los políticos europeos en el Parlamento Europeo. Lo que nosotros sí podemos cambiar es el discurso respecto a ellos y decirle lo que me ha pasado a mí, lo que te ha pasado a ti, lo que le pasó a tu familia, lo que le ha pasado a los que salieron a manifestarse el 11 de julio. Porque ahora se habla del 11 de julio, pero parece que como los pueblos tienen memoria muy pequeña, no se habla del 11 de mayo en el 2019, pero el 11 de mayo del 2019 fue la sociedad civil cubana por primera vez que se envalentonó por los derechos de una minoría con orientación sexual diferente. Y ahí no éramos todos locas los que estábamos manifestando. La mayoría de las personas eran heterosexuales y eran personas que habían decidido, como el mismo movimiento que se ha generado ahora también con los animalistas. Es decir, si te fijas, hay un resurgir de cuestiones en esa sociedad civil. Y lo que no podemos permitir como sociedad civil es que nadie hable por nosotros y que trate de mostrar un diálogo o un acercamiento, que es lo que se está haciendo con el gobierno de Biden. Pero no nos engañemos, ocurrirá con el otro también, porque ya lo han identificado, y han identificado que la vida es justamente valerse del poder de la sociedad civil, de hablar en nombre de la sociedad civil para lograr un cambio. Y el cambio que quieren lograr es a sus bolsillos, es a su identidad, porque la porquería que existe en Cuba y en América Latina se sigue manteniendo, no, se sigue fortaleciendo, se sigue extendiendo, porque el fenómeno de Nicaragua no es un fenómeno reciente, señores. El sandinismo y los padres quienes amparon todas esas guerrillas fueron los cubanos con su inteligencia. Todavía existen esas personas viviendo aquí en Europa, algunos refugiados políticos en Europa. Y hasta en eso, cuando uno empieza a hurgar un poquito, se da cuenta y encuentra personas que fueron criminales, que nunca fueron juzgados, que fueron perdonados. Y sí está, claro, yo creo en el perdón. ¿En el perdón de quién? De Dios. Y como yo no soy Dios y yo soy una víctima, yo quiero que las personas que han abusado de mí
paguen. No que paguen por el nada. Imparcial con garantías, se determine acorde con todo, porque no tenemos ni tan siquiera en Cuba, para que ustedes tengan una idea, en Cuba ni tan siquiera tenemos un código legal para poder juzgar a los criminales, porque los criminales son los que lo imponen, los que lo hacen. No existe el mecanismo para poderlo hacer. Sin embargo, sí existe un código internacional para juzgar a todos esos criminales. Sin embargo, también la sociedad civil no puede llegar allí. ¿Por qué no puede llegar allí? Porque hay un grupo de organizaciones opositoras, de personalidades. Los respeto, a todos ellos los respeto. No me mido con ellos. Y claro, no me voy a medir con ellos porque voy a ganar. Y voy a ganar porque yo soy el individuo. Y porque mejor que yo no hay nadie. Porque soy el individuo, me empoderé. Mejor que yo no hay nadie. Ahora, cuando esas personas deciden hablar y presentar, podemos tener un cartel, por ejemplo, significativo como este, que ya no muestra rostros, que muestra nombres, que muestra edades, que muestra que son personas como tú y como yo, que están sufriendo de toda esta historia. Yo fui a discúlpame que me extienda un poquito en esto, pero quería tocar este tema que era medular de la sociedad civil y la manipulación por la sociedad civil por parte de intelectuales. Intelectuales tampoco que me voy a cuestionar su grado de sapiencia, pero lo que sí me voy a cuestionar es su grado de hechura para mejorar la sociedad, ya sea en términos agrícolas o ya sea en términos intelectuales del que sea, ni de una vacuna, ni de un tratamiento oncológico súper especializado, ni de un yugo, y ni tan siquiera de ponerse encima de un arado con bueyes a arar la tierra. Es decir, me estoy refiriendo a ese espectro concreto. Y estas son las personas que hoy en día son las que tienen las facilidades, obviamente porque tienen dinero, señores, porque el dinero es el que te da la facilidad para llegar a Bruselas, el dinero es el que te da la posibilidad para llegar a Nueva York, para que las personas que verdaderamente sean víctimas puedan contar su historia, aunque necesiten de un traductor, como por ejemplo, recuérdame el nombre de la persona que cercenaron en Cuba, la maestra que cercenaron en Cuba, que Sisley, o Sisler, la señora que le cortaron los brazos. Que la cercenaron. Y yo digo, ustedes se imaginan esa persona, que además era una maestra, señor, una maestra de primaria, que luchaba por que no se cerrara la escuela. Sin embargo, ¿qué cubano conoce ese caso? Nadie lo conoce. Yo fui a Lituania a un evento entre personalidades del mundo que defienden, defensores de derechos humanos, desde Irán, con todo el movimiento feminista, hasta Garry Kasparov, que viene luchando por derechos de los rusos de que eran soviéticos. Y sin embargo desconocen nuestra historia, la desconocen olímpicamente. ¿Saben por qué la desconocen olímpicamente? Porque la sociedad civil no se ha identificado en esos opositores, la sociedad civil no se ha identificado en esos políticos, no nos hemos identificado. Y los que formamos parte de todos esos testimonios no tenemos cómo poder llegar allí. Yo cuando empecé a hablar en ese lugar, yo dije, quizás yo sé el error de una invitación aquí. Me sentía raro que hubiese un movimiento de mujeres tan fuerte y que Omar Isabel Ruiz Urquiola, una persona enferma de cáncer, no pudiera reunirse con su madre en su país, que está ilegalmente en los Estados Unidos. No está ilegalmente en cualquier país, señores, en el país más poderoso del mundo. Y que el gobierno de los Estados Unidos le diga a mi hermana, no tenemos solución para usted, señora. Usted puede quedarse aquí, puede aspirar a un asilo político, puede aspirar a los tratamientos oncológicos mejores del mundo como lo ha necesitado porque abusaban de usted en los Estados Unidos. ¿Saben lo que es comprender que hagan eso con una persona de la sociedad civil y no reconozcan sus derechos de regresar a su casa, incluso que puedan cuestionar por qué regresar a casa con todo lo que te hicieron? Regreso a casa por una respuesta muy simple, porque me da la gana, ni tan siquiera te voy a decir algo simple. Por eso no puedo ser consecuente con las personas que quieren dialogar. Discúlpenme que diálogo es mucho más amplio, es cierto. No soy tan tonto como para pensar que diálogo es solamente el hecho de tratar de llegar a una negociación entre buenos y malos o entre malos y malos, o malos y menos malos, porque es de lo que se trata. Claro que no soy tan tonto como para eso, porque creo que he tenido que dialogar durante mi carrera como profesional y como campesino hasta con los bueyes. Ahora bien, de dialogar a aceptar la palabra, claro que tengo que mirarla con
como un erizo, claro que tengo que repelerla. ¿Saben por qué la tengo que repeler? Porque es muy fácil que algún intelectual con un lenguaje apropiado use la palabra de diálogo entre el sistema comunista de Cuba, castrista, y el Parlamento Europeo o el gobierno de los Estados Unidos, porque a ninguno de ellos le inocularon el virus del VIH, a ninguno de ellos le cortaron las manos como le hicieron a Sisley, a ninguno de ellos los torturaron en salas de quimioterapia como le hicieron a mi hermana sin ponerle el anticuerpo monoclonal, porque a ninguno de ellos le metieron en la boca con un embudo coágulos de sangre como le hicieron Ubermatos en aquella época, porque esto no data de ahora, ahora porque hay internet, ahora porque hay una conciencia cívica dentro de la sociedad civil, y cuando la gente dice, no, la expresión de los youtubers, de las personas que están ahora, claro, porque es otra expresión de la sociedad civil, eso es lo que son. Tendrán las aspiraciones que puedan tener, no me importa, son aspiraciones naturales, son aspiraciones de los seres humanos, pero es la expresión de que ha nacido una sociedad civil que se va por encima del poder, porque a ti mismo y a cualquier de los influencers que hay aquí los pueden comprar con dinero también. Es que mira una parlamentaria griega socialista que fue comprada con dinero catarí o de Kuwait, no me recuerdo de cuál, da igual, ellos todos son los mismos catarí. Las señoras la cogieron con bolsas de dinero en la casa, como en, con el siglo XIX, con bolsas de dinero. Entonces, cuando ustedes ven eso, se dan cuenta que el papel que puede realmente cambiar el curso de la historia en Cuba, y no porque seamos chauvinistas, el curso de la historia de América Latina, es justamente la expresión y la voz de la sociedad civil, ya sea a través de comunicadores, ya sea a través de las propias víctimas y ya sea a través de organizaciones que verdaderamente quieran hacer valer los derechos humanos. Yo podría volver esto aquí más complejo. No tengo problema. No tengo que ser el escenario para hablar con nombres y apellidos de organizaciones cubanas que reciben fondos americanos y del Parlamento Europeo supuestamente para defender los derechos humanos. A mí no me importa que una organización X o Y reciba todos los millones del mundo y que incluso se compre en Chale como se compró el delincuente de Pablo Iglesias. Eso a mí no me importa. Ahora, lo que me importa es que si tú te llamas defensor de derechos humanos, y no quiero acercarme al título porque de eso los hay aquí en España, y ni tan siquiera en ese evento en Lituania donde estaba, dijéramos que las personalidades más importantes del mundo, incluyendo africanos, conocían nada de lo que estaba pasando en Cuba. No nos conocían. No nos conocían. ¿Tú puedes comprender eso? No nos conocían. Conocían un caso de violación de derechos humanos. Y el 11 de julio, un espacio de pueblo, ni sociedad civil, porque nos hablan de que en Cuba hay una sociedad civil, de un pueblo hambriado. ¿Discurso de quién? De Borrell. Claro. Discurso de Borrell. Claro. De Borrell, es decir, que están todos conectados, perfectamente conectados. Entonces nos toca a nosotros, si no nos representan esas organizaciones, si no nos representa ningún político, pues nos toca a nosotros o a ustedes volverse políticos y a nosotros como sociedad civil defendernos como podamos, sin parar. Y como tú dices, no podemos quedarnos, aunque en algún momento sea demasiado el peso sobre la espalda, no podemos meternos dentro de nuestra concha. ¿Saben por qué? Porque estamos muertos. Estamos muertos de nuestra concha. Tenemos que seguir afuera. Y si morimos, morimos en ese caminar. Con pero dignidad. Fuera, exacto, con dignidad fuera de la concha. Sociedad civil.